¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a ver nuestro video resumen de esta semana en nuestra clase de hermenéutica bíblica. Y como les mencioné anteriormente, en las clases anteriores que vimos en nuestras semanas, la hermenéutica es muy importante para poder dar una interpretación correcta a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las figuras retóricas o recursos literarios que se usan en la hermenéutica. Y estas figuras, en su sentido más amplio, cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines retóricos. Y vamos a ver que en la antigüedad se aplicaba a la oratoria, pero al caer la oratoria en decadencia pasó a la literatura. Y etimológicamente el término retórica procede del griego retorike y se habla de relación al arte de hablar en público. También vamos a ver qué es una figura y qué es una retórica. Y una figura es una cosa que representa o significa otra. La retórica es el arte del bien decir o de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o convencer a quien está leyendo o está escuchando lo que estás hablando. Vamos a ver los métodos de interpretación usados por el hombre, el método que es método literalista, método alegórico o místico, método dogmático, este, método gramático histórico, método teológico, que son usados para, de cierta forma, interpretar o hablar de algún tema que estamos o que queremos nosotros impregnar en algunas otras personas. En estas clases vamos a hablar de las figuras retóricas, vamos a hablar de las figuras retóricas, pero también del lenguaje figurado, que es lo que ya vimos anteriormente, lo literal y lo que habla en figura. Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la puerta, no está hablando literalmente, está hablando en un lenguaje figurado. Eso es lo que vamos a ver en estas clases. Y vamos a hablar acerca de varias figuras retóricas, por ejemplo, el símil, la metáfora, que son esenciales en este punto. También la ironía, la hipérbole, que son importantes también de comprender. La sinécdoque, la prosopopeya, que son quizás palabras que no has escuchado, pero que realmente son importantes dentro del estudio. El apóstrofe, que es el apóstrofe, para qué nos sirve, cómo lo podemos interpretar en la Biblia o cómo lo podemos localizar. También vamos a hablar de los tipos, a qué se refiere esta clase. Lo vamos a ver en personas, en oficios, en objetos, en sucesos o también en lugares, hablando de los tipos. Cuando hablamos de los tipos estamos hablando de las personas, lugares o cosas que representan algo visto en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de estas figuras retóricas que les acabo de mencionar, estas figuras retóricas nos llevan a la comprensión del lenguaje del cual nosotros estamos leyendo y el cual nosotros estamos estudiando. El lenguaje es importante recordarlo, siempre va a hablar de muchas formas. El lenguaje es muy variable, depende del lugar donde fue escrita la historia, el relato, la noticia. Entonces tenemos que saber qué lenguaje se está usando o qué figura retórica se está utilizando para poder comprenderlo, para poder nosotros saber lo que se está ahí diciendo en esta parte. Entonces, nos quedamos en tipos y en tipos vamos a ver muchos que por lo general la mayoría de los sucesos, las personas
que son relacionados o que son usados como tipos, hablan del tipo de Jesús, o sea, se refieren a Jesús de cierta manera. Las figuras retóricas que nosotros vamos a ver nos sirven para tener un leído, una lectura más fluida y saber de qué podemos utilizar. Los símbolos en la Biblia es algo también que a veces podemos nosotros confundir con los tipos, pero tanto el tipo como el símbolo representan algo diferente. El tipo representa algo futuro y el símbolo representa algo presente. Entonces vamos a hablar acerca de los símbolos, vamos a hablar de las parábolas que ya conocemos, que ya sabemos, de las alegorías y de las fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Qué es una alegoría? Eso lo vamos a comprender un poco más. También vamos a hablar de lo que es una analogía, un enigma también. Dentro de la Biblia también hay enigmas que necesitamos saber en qué tiempo se habla de esto. La narración también es parte de estos métodos o de estas formas de escritura, y también vamos a hablar de la paradoja. La paradoja pues nos ayuda también a comprender el lenguaje. También vamos a hablar de la sintaxis y lo que es la disciplina lingüística de esta forma de escritura o de lectura que vamos a ver. Y también lo más importante es que en la Biblia siempre vamos a hablar también de interrogantes, preguntas, cuestiones. Por ejemplo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O varias preguntas, ¿no? que se mencionan en la Biblia, que son interrogantes y que nos ayudan a comprender lo que se está hablando en esta parte. Entonces nos ayuda mucho a saber que la Biblia nos enseña las cosas importantes de lo que estamos hablando. Después, en la siguiente clase vamos a hablar un poco más amplio de lo que es la analogía. Vamos a interpretar algunas de estas cosas que ya vimos un poco más amplias, porque son las más usadas, porque son las que más vas a ver en la Biblia, porque son con las que más te vas a topar al momento de tu lectura. Entonces en la siguiente clase, que es la última clase, que es la 11, vamos a aprender acerca de estas partes, de la analogía y de otras más figuras retóricas que nos va a ayudar para comprenderlas un poco mejor, no tanto así de pasada, sino un poco más enfocado en lo que estas cosas nos enseñan y que nos ayudan a comprender la base o las cosas que la Biblia nos quieren decir. Entonces recuerden que esta semana solamente tenemos dos clases, la clase 10 y la clase 11, pero tenemos examen, el cual tienes que contestar para pasar a la siguiente fase de lo que es la materia, ¿no? Y llegar al examen final de la materia. Entonces espero y esto les sirva, les sea útil, una breve explicación de lo que vamos a ver esta semana y de lo que nos ayuda a comprender un poco más la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la asesoría el próximo martes. Bendiciones.